Ok, vamos a ver principio esta mañana con este mensaje, enseñanza, como lo quieran ver. Hemos estado estudiando precisamente la epístola de Juan, primera de Juan. Pasamos de segunda de Pedro a primera de Juan. Estamos por cerrar el capítulo 2. Estamos entrando, son 2 versículos nada más que restan esta semana que entra primeramente Dios. En el Facebook va a salir la enseñanza del 18 al 27, que es el que ama a Cristo, huye de los anticristos. ¿De qué se ha tratado esta enseñanza? Bien, acerca de la epístola de Primera de Juan. Fue escrita en manera no de defender el Evangelio, pero sí la fe de todo creyente. Que había un grupo de personas, una secta o una religión que enseñaba que Cristo no era real, que venía disfrazado, los gnósticos, que Dios era un Dios de emanaciones y todas esas enseñanzas. Precisamente entraron a la iglesia en el tiempo del apóstol Juan, y él tuvo que escribir esas cartas no para defensa del Evangelio, pero sí para defensa de nuestra fe, para estar cimentados en lo que es la enseñanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo en carne a este mundo, para venir a salvar a la humanidad. Es una bendición poder hablar la palabra de Dios. Esta porción de la palabra tiene por encabezado el título en la palabra de Dios, preparación, ¿para qué? Para el regreso de Cristo. No es la venida de Cristo, es el regreso. ¿Por qué el regreso? Porque ya vino una vez, estuvo en la tierra, vivió en la tierra, comunicó en la tierra y fue a la cruz y pagó el precio por la salvación de todos. Y subió, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero un día volverá. ¿Cuándo? No lo sabemos. La palabra de Dios en Pedro nos dice que vendrá como ladrón en la noche. No podemos dar una fecha porque la Biblia no nos dice tal fecha va a venir el Señor a recoger su iglesia, a levantar su iglesia. Tal fecha va a venir el Señor con su iglesia. No dice la palabra de Dios. Nos advierte nada más que vendrá otra vez. Y dice la palabra del Señor así, permítanme leerlo. Vamos a seguirlo con atención. Dice, y ahora, hijitos, perseverad en Él. ¿En quién? En Cristo. Para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. Qué tremenda advertencia, ¿verdad? Hago este punto aquí en este versículo. Nos da una advertencia que puede pasar desapercibida si no ponemos atención debida a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y otra vez, y con cariño y con amor nos está hablando. ¿Quién? El Espíritu Santo por medio del apóstol Juan. No es Juan, es el Espíritu Santo de Dios hablando por su instrumento, que es la boca del apóstol Juan. Y dice, ahora hijitos, otra vez, hijitos, qué amor, qué cariño, perseverar en Él. No, qué consejo tan grande, ¿verdad? Sigue confiando en Cristo, para que cuando apareciere tengamos confianza. No tengamos, ¿qué es lo que nos está diciendo? No tengamos esa seguridad, ¿verdad? Y no seamos confundidos de Él en su venida, ¿verdad? Sí lo tiene mi hermana. Es el capítulo 2, versículos 28 y 29. ¿Eh? De primera de Juan, capítulo 2, versículos 28 y 29. Siempre tenemos que dejar bien clara la palabra de Dios. Si hay alguna cosa que no oímos o no entendemos, luego tenemos que levantar la mano, hacer alguna señal, como dijo, no lo hallo, para poder estar seguros de que estamos escuchando lo correcto, ¿verdad? Es necesario que tengamos nuestra Biblia abierta y estar, si no oímos, no oí, para poder rectificar y que sí alcance la bendición de escuchar toda la palabra de Dios como es, ¿verdad? Entonces dijimos que nos habla con mucho cariño y nos exhorta a perseverar
a perseverar. ¿Qué es perseverar? Estar constantes, fieles ahí en Él, en Cristo. Si es que estamos en Cristo, para que cuando apareciere quien Cristo tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. ¿Qué nos está diciendo? Para que no nos diga como dice Mateo 7:21, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Dice los versículos. Entonces, muchos dirán, yo predicaba en tu nombre. Y dice, no, ¿estás seguro de que estás escuchando precisamente la palabra de Dios? ¿Por qué nos dice que tenemos que poner atención a la palabra de Dios? Porque hay muchos espíritus, el malo, el enemigo, imita muy bien la palabra de Dios. Por eso son las advertencias. Hay espíritus, hay ejércitos que tenemos que tener cuidado, porque la lucha es tremenda. Recordemos que dice, ¿dónde? En Efesios, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en el aire. Y nos da una lista. ¿Quiénes son? Principados, como gobernadores. Nos da una lista tremenda de que esa lucha no es con mi hermano, con mi esposa, con mi esposo. Es una lucha constante que tiene cada ser humano, porque cada ser humano lo tiene, no nomás los cristianos. Nomás que el cristiano está más preparado para afrontar esa situación y darle salida, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Le podemos dar salida y decir, gloria a Dios, porque todo lo que tú haces y permites que pase en mi vida tiene un propósito divino. ¿Verdad? Muchas veces, oye, tú, no, a mí no me interesa que la gente diga que que el otro, que tu iglesia, que tu templo, no me interesa. Yo ando buscando, como debe de ser cada cristiano, agradar a Dios, seguir a Dios, buscar a Dios, servirle a Dios. ¿Por qué? Porque para eso fuimos hechos, para eso fuimos salvados, para alcanzar, ¿qué? El amor de Dios. La aceptación de Dios. ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. Por eso esta advertencia es tremenda. Me voy a pedir a ver si me lee Primera de Juan, es todo un capítulo. El que sigue, capítulo 3, del 1 al 21. Nos habla tremendamente. La esperanza que purifica y toda violación de la ley es pecado. Es este capítulo, los encabezados, amados unos a los otros. Son 3 tópicos, pero es como referencia para que entendamos un poco más de qué estamos hablando. Adelante. Dice la palabra de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, como Él también es limpio. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca, cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no os engañe ninguno, el que hace justicia es justo, como Él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en Él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos.
Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y tenemos nuestro corazón certificado delante de él. Porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pediremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos está en Él y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Qué tremendo. Larga la lectura, pero qué beneficiosa y entendible, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Nos está diciendo, mira, son los últimos tiempos. Esta es la manera que debes de vivir como hijo mío, porque ya eres hijo mío. Vive como lo que eres, no como lo que tú quieres ser. Porque yo te digo, si eres mi hijo, tienes que obedecer mis mandamientos. Y hablábamos la semana pasada o en el mensaje pasado acerca de que la naturaleza humana es quebrar las reglas, renegar de la autoridad que está encima de nosotros, hallarle defecto al policía, hallarle defecto al patrón, hallarle defecto al padre, a la madre, al gobernante, porque no nos gusta que nos pongan reglas. Y es un mal mundial, no es nada más de unos. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos el poder de no pecar, de no rebelarnos, porque vamos entendiendo que Cristo vino, que no tenía por qué haber venido sin pecado a morir en la cruz para salvar nuestra alma. Mucha gente piensa que vino Cristo para que no se enfermara. Mucha gente piensa que vino Cristo para que fueran millonarios. Y no es así. El mismo Señor dijo, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Las riquezas. ¿Está Dios en contra de las riquezas? No, está en contra del amor al dinero. Hay quienes desesperadamente anhelan tener la riqueza, el poder y el querer hacer lo que yo quiera. ¿Qué es querer tener riqueza? Querer tener poder, para tener gente debajo de mí, para humillarla. Y eso es lo que dice el Señor. Mira, esto es lo que quiero que hagas, porque los últimos tiempos están cercas. Toda esta lista que nos dan en el capítulo 3 es tremenda, porque nos deja claramente lo que Dios nos está pidiendo y cómo nos ama. De tal manera, dice un versículo, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no para que no se enferme, no para que sea millonario, no para que viva eternamente en la tierra, no, para que no se pierda su alma, no su cuerpo. Las riquezas en este mundo se quedan. Estamos viendo en estos tiempos el gobierno, y precisamente el gobierno de Estados Unidos, cierta parte quiere legalizar la pedofilia. Pedofilia, el abuso a los niños. Ya legalizaron la homosexualidad. Ahora quieren, ¿qué? Legalizar eso. ¿Y qué dice Isaías 5:20? A ver, mija, tú que ahí Isaías 5:20 nos dice algo tremendo de estos tiempos, porque están tan maleados, tan confundidos, que realmente la Biblia nos da el motivo y la razón. A ver, mija, dale. Isaías 5:20 dice la palabra de Dios, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Qué tremendo, ¿verdad? Dios, te equivocaste. Por favor, es tremendo. Por eso en este tiempo tenemos que estar preparados, porque la venida del Señor está pronta. Yo no sé si estaremos vivos los que estamos aquí, o será dentro de 50, 100 años más, yo no sé. Como dije y repito, yo no puedo dar una fecha precisa, pero la venida del Señor está próxima. Por eso nos exhorta también,
Dice en 1 de Juan 4:17, leyendo el 28, dice, en esto es perfecto el amor con nosotros, porque para que tengamos confianza en el día del juicio. En esto es perfecto el amor con nosotros. ¿Cuál amor? El amor de Cristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cuál juicio? 2 Corintios 5:10. Y es para los cristianos, para los creyentes. Menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, sea bueno o malo, ¿qué? ¿Por qué tenemos que estar en el juicio? ¿Cuál juicio? En el juicio del Cordero. ¿Para qué? Para que demos cuenta lo que hemos hecho en vida, en este cuerpo. Él va a pedir razón. A ver, ¿a quién? A cada quien. El pastor no le toca juzgar a nadie, pero sí exhortar a todos, a todo creyente. Mira, que Dios no tarda su venida. Mira que Dios está atento a tu vida, cómo la estás viviendo. Vamos a gozar la vida según el mundo. ¿Qué es gozar la vida? Inclusive muchos cristianos, que a cabo no es cierto. No es cierto. Ok. Después no lloren. Porque como dije y digo casi siempre, yo no predico para que les guste. Les predico para que sepan. Y si no quieren entender, cada quien. Su problema, su cabeza y su tiempo. ¿Dónde lo va a pasar? Fui llamado a predicar, no a llenar un templo de gente. Fui llamado a predicar la palabra de Dios y es lo que hago. ¿No nos gusta? A mí tampoco. Porque me deja ver lo que soy en ocasiones. ¿Qué es lo que vamos a pasar? Que nos va a llamar a juicio. Si somos envidiosos, si somos mentirosos, si somos peleoneros, si somos, ¿cómo se dice? Vanidosos, avariciosos. Todo eso va a sacarlo el Señor y lo va a poner delante de todos. Es que nosotros entre nosotros podemos echarnos mentiras. Nosotros entre nosotros podemos competir en las riquezas y lo que sea, pero con Dios no hay nada oculto. Él lo ve todo, como dice que Él ve hasta el último intento de ¿qué? Del pensamiento. Tenemos que tener cuidado todos los que decimos que somos cristianos, porque por eso el nombre del Señor es blasfemado por muchos incrédulos. Porque muchos cristianos no viven la vida como debe vivir un cristiano. ¿Ya? Y esto es para todo el cristiano, incluyéndonos. Porque en lugar de ser la luz de este mundo, a veces somos la oscuridad y la piedra de tropiezo. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Hacer la voluntad de Dios, ser bendición en este mundo, cada quien en su capacidad. Muchos, incluyéndome, no tenemos las capacidades que antes teníamos, porque el tiempo ha pasado y hemos vivido una vida. Pero es tiempo de, ¿por qué estaremos pasando por esto? Es tiempo de reflexionar, es tiempo de analizar nuestras vidas. ¿Cuántos años tenemos? ¿Cuántos nos quedan? ¿Vendrá el Señor cuando lo veré yo venir o vendré con Él? ¿Qué será más bendición? Pues la una y la otra. Verlo venir, ser levantado como iglesia y venir con Él. Pero si no tenemos esa seguridad, tenemos que analizar, como dice 2 Corintios 13:5. Ahí en 2 Corintios 13:5 nos hace una exhortación. ¿Lo tienes? Adelante. Dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estéis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Amén. ¿Quién lo escribió eso? ¿Yo? Yo no. Yo no lo escribí, ahí está escrito desde muchos miles de años ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo desde antes? Hey, pruébate. ¿Qué dice allá en 1 Corintios 2:28 me parece? O 11:28. La cena del Señor.
¿Quién se acuerda que es 11:28? Primera de Corintios 11:28. Dice la palabra de Dios, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Por qué debemos estarnos probando constantemente? Porque la venida del Señor está próxima. ¿Y quiénes son los primeros que van a ser esos llamados a juicio? Aún los que han muerto. Los hijos de Dios, los que duermen, dice la palabra de Dios. Porque los muertos serán, ¿qué? Levantados primero. Y luego, ¿quién? Los que quedemos o los que queden. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Esa seguridad como cristianos que sabemos y que entendemos y que aprobamos y aceptamos la palabra de Dios como es. No es el pastor. Muchas veces es que el pastor repite mucho. Bueno, y vuelvo a decirlo. Mientras no se haga la voluntad de Dios, Dios va a seguir usando a su siervo a estar exhortando. Aunque lo sepan y lo vuelvan a saber. Y lo sepan desde hace mucho y lo tengan de memoria. El pastor tiene que estar insistiendo. Hágase la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios. De otra manera, estamos mintiendo y Dios no puede ser engañado. Gálatas 6, 7, algo así. Dice, ¿qué? Erráis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Cuando dice la palabra hombre en la Biblia, se refiere a toda la humanidad, no nomás al varón, sino a toda la humanidad. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Estar conscientes de que el Señor está próximo a venir a pedir, ¿qué? Cuentas. Primero de Tesalonicenses 2:19. Otra vez, Primero de Tesalonicenses 2:19. Dice la palabra de Dios, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Tremendo. ¿Quién está hablando ahí? El Espíritu Santo nuevamente. ¿Por medio de quién? De Juan, de Pablo, ¿no? Pablo es ahora es usado grandemente. Dice, hey, ¿no estamos todos delante de Cristo? ¿Por qué? Porque Pablo nos llevó, dijo, no fue Pablo. Es el Espíritu Santo de Dios el que guía al siervo a hablar. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 1:4, que aún estando con vosotros os a ver, porque tengo la letra media. 1 Tesalonicenses 1:4. Dice, sabiendo, hermanos amados, de Dios. ¿Primera Tesalonicenses? Ok, entonces lo tengo mal yo aquí. Es que dice que aún estando con vosotros os predicamos que habíamos de pasar por tribulaciones como aconteció y sabéis. O sea, el punto es de que nosotros de antemano sabemos que vamos a pasar tribulaciones. ¿Ya? Nada más que no tengo, por cierto, me equivoqué en 1 Tesalonicenses 1:4. Primera de Tesalonicenses 3:4 dice que aún estando con vosotros os predecíamos que habíamos de pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Amén. Muy bueno. Ahí. Todo esto, a veces pensamos, créeme, ¿por qué tribulaciones? Porque el Señor, la salvación que consiguió por nosotros fue sin tribulación. Hubo sangre de por medio, ¿verdad? Hubo un sacrificio tremendo, como para no entender que si su Hijo padeció por nosotros, ¿por qué nosotros no hemos de padecer como creyentes? Si nosotros creemos que Cristo es el Hijo de Dios, que vino en carne, que murió en la cruz y fue sepultado según las Escrituras y resucitó al tercer día, entonces debemos estar conscientes que nosotros hemos heredado el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dijo, si a mí me hicieron eso, continuad a ustedes. El versículo no lo tengo, pero la palabra de Dios. Luego dice que primera Juan 3:7-10, mija. Primera de Juan 3:7-10 dice la palabra de Dios.
Hijitos, no os engañe ninguno, el que hace justicia es justo como él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En estos son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Amén. ¿Entendimos? Si está Él en nosotros, ¿qué pasa? No podemos pecar, porque la simiente de Él está en nosotros. Yo he oído hermanos que dicen, es que la carne es débil, sí, pero Dios es poderoso. Y si el Señor está en ti, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es porque Él está en ti. Y si está en ti, Él te va a pedir cuentas. Como dice ahí en 1 Corintios 5:10, como leímos. ¿Qué leímos? Porque es menester, porque es necesario que todos nosotros parezcamos, estemos delante de qué? Delante del tribunal de Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que debemos estar ahí? Para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, en vida. ¿De los qué? No, está hablando del cristiano. No, sí. Bueno, este es el 2 Corintios 5:10. Si nosotros leemos ese capítulo, nos está hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué va a pasar? Porque en el pecador va al juicio del trono blanco. Son dos juicios. ¿Verdad? El primer juicio es de la iglesia cuando es arrebatada. Es necesario que aparezcamos todos cristianos para que demos razón de lo que se nos encomendó, de la obra que se nos encomendó hacer. ¿Verdad? Porque ciertamente el Señor lo va a juzgar, a Él se le dio también el derecho, Dios le dio el derecho de juzgar las naciones, de juzgar a la humanidad, ¿verdad? Pero este es el juicio de Cristo, de la venida del Señor, del arrebatamiento a su iglesia, a cada cristiano. Se le va a llamar a cuentas, que lo que haya hecho por medio de qué, de su cuerpo, en vida, cuando estaba en cuerpo, en vida, ¿verdad? Ahora, sea bueno o malo, ¿verdad? ¿Se va a perder la salvación? Porque muchos se agarran de ahí y dicen, no es que no, la salvación no se pierde, son las recompensas. ¿De qué está hablando el versículo? De las recompensas a cada uno, según lo que haya hecho en vida, ¿verdad? Por eso ya leímos lo que es 2 Corintios 13:5, que dice, examinaos vosotros a vosotros mismos, ¿verdad? En Gálatas 6:7 que dice, no erréis, ya lo había comentado, Dios no puede ser engañado. Ciertamente, lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará, ¿verdad? El versículo de la ofrenda que dice que cada uno dé, bueno, es el 6, ¿verdad? O el 7. El 6 dice, el que siembra escasamente cosechará, ¿verdad? Estamos viendo entonces que la palabra de Dios nos deja ver que el cristiano va a ser juzgado no para perdición, sino para recompensas, según lo que hayas hecho. Por eso alguien sacó que es como una parodia o algo así, que va llegando este hombre al cielo y él va buscando su mansión por los edificios muy grandes. Y le dice, ¿esta es mía? No, esa no es tuya. Ah, qué bonita, sí. Y al último, allá en un rincón a la orilla, encuentran un techo con 4 palos sin techo. Esa es la tuya. Oye, pero pues es lo que hiciste. Es lo que hiciste en vida. Es lo que te toca. Nunca perdió la salvación. Y me llamó mucho la atención porque es una realidad. ¿Verdad? Las recompensas no las voy a dar yo. Ningún pastor puede dar recompensas espirituales. El único que puede dar las recompensas espirituales es Cristo. Es Dios mismo. ¿Verdad? Por eso dice
advirtiéndonos en Hebreos 10:37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Verdad? Es una advertencia, una enseñanza, no se trata de juzgar a nadie, sino de advertir que la venida del Señor, exhortar que cada uno, según la capacidad que tenga, según lo que tenga, hagamos lo que nos toca. Si es orar, oremos con esa fe y esa seguridad de que Dios nos oye. Yo fallo, sí, todos somos faltos delante de Dios. Todos, no hay uno, ni este que está hablando puede decir uno, yo no porque soy pastor. No, si nosotros, los pastores, son los que tenemos que estar más cerca del Señor, confesándole nuestros pecados diarios. No, yo no peco, no, sí pecamos mientras estemos en esta carne, pecamos, pero fuerza tenemos para vencer el pecado. Si sabemos aplicar la palabra de Dios, la entendemos, que solo Él nos puede dar la fortaleza para salir del pecado y alcanzar ¿qué? Una recompensa agradable delante. Es Mike cortando la haciendo. Es algo que tenemos que entender, que las recompensas están ahí, sí, pero también hay que hacer lo que tenemos que hacer, lo que nos toca que hacer, ¿verdad? No hay un motivo el por qué juzgar a nadie. Eso no nos toca a mí, ni a nadie le toca juzgar, ni aún a mí mismo. Dijo Pablo, me juzgo yo mismo, porque que juzgue es Dios. Pero Dios dejó mandamientos, y hay mandamientos que dice desde el principio, tú conoces los mandamientos, nos dice a todos los cristianos. Es de cada uno aceptar, porque tenemos libre albedrío, de tomar la decisión. Sí, yo oigo tu voz, no la voz del enemigo, porque nos puede engañar con una voz suave, dulce. Ahí en Génesis, ¿qué le dijo Dios a Adán? Por cuanto oíste la voz de tu mujer. ¿Por qué le dijo la voz de tu mujer? Porque la mujer fue usada como instrumento del enemigo. Y eso nos puede pasar a todos. ¿Qué le dijo a Pedro? Quítate de aquí, Satanás. ¿Era Pedro Satanás? Estaba siendo usado. No nos limita. Una cosa es que no nos poseen los espíritus inmundos o los demonios. Otra cosa es que no nos manipule. Por eso dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Porque ahí como en las caricaturas están a un lado diciendo, no te creas eso. ¿Cómo no te ha pasado nada? Al último, cuando estamos en problemas bien difíciles, es cuando viene el Señor y dice, ahora sí te toca pagar lo que hiciste. De este mundo no te vas sin pagar lo que hayas hecho. Y hay un proverbio, no me acuerdo si es el 17:31, que dice que tanto el bueno, el justo recibirá en la tierra su recompensa, contimás el malo. ¿Verdad? No recuerdo preciso, pero está en Proverbios. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios está para entenderla, no es que estemos entrando en juicio o predicando lo que queremos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Por eso ahí en 2 Corintios 10:5 nos dice 5:10. 2 Corintios 5:10. Que es que menester que estemos presentes donde en el tribunal de Cristo. Yo no lo escribí ni lo saqué para rellenar ningún mensaje. Está en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, lo dijo Pablo, lo escribió Pablo, y ahí está. Es algo que tenemos que estar, porque el que ha de venir, vendrá. Y no tarda su venida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que Dios nos manda que hagamos. No lo que queremos, ni lo que alguien más nos diga. Porque no vamos a agradar a nadie, vamos a agradar a Dios. ¿Verdad? Y espero que hayan recibido bendición. Es algo que me llenó mucho a mí. Son 2 versículos, pero esos 2 versículos me dejaron, y con eso cierra el capítulo 2, y entramos en el 3. Ya leímos todo el 3, que es cómo complementa con el 2, el final del 2. Nos deja ampliamente entendible todo lo que se ha hablado, ¿verdad?
Tenemos que ver que Dios nos habla, a veces duro, no nos gusta, pero cuando Dios se ocupa de nosotros, ¿por qué se ocupa de nosotros? Porque somos sus hijos, porque no somos bastardos, ¿verdad? Y es una bendición. A veces me deja muy dolido a veces en las predicaciones. No me gusta lo que prediqué. Pues no me gusta porque me está pegando, ¿verdad? Pero es una bendición. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu bendición. Gracias te damos, Señor, porque, Padre, tú siempre estás a tanto de tus hijos, de tu pueblo. Bendice, pues, los que estamos aquí presentes. Te pedimos a aquellos que cualquier que haya sido el motivo, Señor, enfermedad, necesidad, fatiga, cansancio, tú sabes los motivos y razones. Obra en las vidas de cada uno, suple las necesidades, sana enfermedades, fortalece a tu pueblo, Señor, fortalece nuestra fe, que podamos seguir adelante sin mirar a los lados, sino viendo a tu Hijo, Señor, que es el que has puesto como camino para llegar a ti. Bendice pues a tu iglesia, bendice a tus siervos, a tus misioneros, a tus obreros, Señor. Bendice tu palabra. Perdona nuestras faltas y llévanos con bien a nuestros lugares. Y que todo sea, Padre, para entender y darte a ti más la honra y la gloria. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén.